buenas noches, mis queridísimas almas meigas. Sed bienvenidas todas y bienvenidos todos a este programa donde vamos a profundizar exactamente en qué, ¿m? O mejor dicho, donde vamos a profundizar en quién. Pues vamos a profundizar en la figura de Lilith, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre Lilith. Dejadme que os dé las buenas noches, que os agradezca siempre que estéis ahí. Os pido una cosa, porque después lo subiré a YouTube, ¿vale? Entonces, para no parar excesivamente el directo, entre tanto, cuando queráis preguntar lo que queráis preguntar, al final parecerá que me despido, eso es para dejarlo subido a YouTube y que se pueda ver cuando se quiera, pero después al final respondemos todo lo que queráis, ¿vale? Fantásticamente bien y sin inconveniente, hablamos de lo que os apetezca sobre este tema. ¿Por qué? Gracias María, guapísima y calentita. Porque hablar de Lilith es pensar inmediatamente, ¿qué pensáis cuando alguien nombra a Lilith? Es hablar inmediatamente de rebeldía, es hablar de desobediencia, es hablar de sumisión no aceptada, ¿vale? Es realmente ponerse a hablar de ese femenino que podemos decir irreverente o que podemos nombrar como arrogante, ¿verdad? Es pensar en ángeles y en demonios. En vampiros también están incluidos, cuando uno nombra a Lilith, los vampiros. Es hablar de sensualidad prohibida, es hablar de niños que son devorados y de madres que entran en pánico. Buenas noches, tardes desde Uruguay. Sois maravillosas las almas meigas. Buenas noches, Marianela. Hoy os invito a que lo hagáis, lo que os voy a decir. Con la tecnología que tenemos siempre en la mano, ¿verdad? Además es que es literal, siempre la tecnología la llevamos en la mano. Hacer una búsqueda sobre Lilith es comenzar a leer, pero literalmente, Primera mujer demoníaca. Titulares como, bueno, pues como terrible y sensual madre de demonios, diosa de la oscuridad, etc. Como veis, hablar de Lilith y acercarse a ella es silencio. Hablar de Lilith y acercarse a ella es sepulcro, es prohibición, es castigo, es superstición, es energía femenina que está empapada e impregnada de daño y de rechazo. Pero más allá de esto, ¿vale? Mucho más allá de esto, y teniendo, pues como tenemos, la capacidad de mirar las almas meigas, ¿verdad?, de modo crítico y de modo juicioso, pues vamos a profundizar hoy en esta figura, y vamos a devolverle su auténtico lugar, y vamos a situarla, si os parece, donde realmente debe estar, y no, desde luego, pues en esos infiernos irreales. ¿Quién fue Lilith? ¿De dónde surge su persona? ¿Y por qué? Y en todo caso, yo me preguntaría, ¿es un invento al fin y al cabo? ¿O hay algún documento, algún texto que indique que realmente existió esa fuerza? Que realmente fue real, pues ese arquetipo, vamos a decirlo así, que ella encarna. Bien, para desentrañar todo esto, vamos a profundizar, si os parece, en dos líneas de desarrollo. La primera nos va a llevar, os voy a llevar de cabeza, a ver a la Lilith que hasta hoy nos han vendido. La segunda va a desmitificar todo eso y va a mostrar, ¿vale?, su auténtica cara, su auténtica realidad y su naturaleza. Entonces vamos a seguir dos líneas de desarrollo. Bien, vamos a ello. Vamos a conocer qué es lo que nos han enseñado, porque lo llevamos todos en Occidente enseñado. ¿Y qué es lo que nos han inculcado? ¿Vale? Partiendo de la base de que Lilith, así tal cual, ¿vale?, pertenece al folclore hebreo antiguo.
Y desde ahí, desde ese folclore, bueno, pues su historia se va construyendo, se va montando, se va modificando, y se va pervirtiendo, pero más y mucho más, a lo largo nada menos que de 16 siglos. Desde el 3 antes de Cristo, que se empieza a hablar sobre ella, hasta el siglo XIII. Fijaos dónde, estamos hablando de la plena Edad Media española, ¿vale? Que se habla de ella. Bien, ¿de dónde proviene, perdón, la historia de Lilith? Pues proviene del Génesis. Pero lo curioso es que realmente no está en él. Y esto pues a mí me parece como muy extraño, ¿verdad? Pero tiene explicación. Proviene del Génesis, pero no está en él. Pues vamos a ver cómo se explica. Perdonadme. La figura de Lilith surge para explicar, bueno, pues un pasaje. Podéis buscarlo si tenéis una Biblia cerca, ¿vale? En casa, o si no, buscáis el Génesis. La figura de Lilith surge para explicar un pasaje muy poco claro de esa creación del mundo, ¿vale? Y que además genera en su momento pues tremendas dudas. Y si hoy lo lee uno, también genera dudas, ¿vale? Porque se refiere a la creación del hombre, pero también a la creación de la mujer. Y dice textualmente, pero textualmente, esto es lo que recoge ese Génesis, ¿vale? Y creó Dios al hombre a su imagen. Hasta ahí lo conocemos. A imagen de Dios lo creó. Punto y coma. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, creced, multiplicaos, en fin. Esto, que parece muy hermoso, que parece inocente, ¿verdad? Pues comienza a dar serios problemas y a generar una polémica inmensa cuando se analiza al detalle. Según este texto, no solo, pues como habéis visto, no solo hay un varón en la creación primera, sino que también resulta que hay una hembra y están siendo creados al mismo tiempo. Y eso viene así recogido, ¿vale? Claro, esto no sería pues, realmente pues, ni nada raro ni nada llamativo si no se tiene en cuenta un detalle. Que esto que os estoy diciendo textualmente, bueno, pues está 25 versículos, 25 oraciones, antes de que Eva sea creada, ¿vale? De que Eva entre en juego, supuestamente saliendo de la costilla de Adán. Entonces, tenemos un pequeño problema, ¿verdad? Porque ahí comienza el pánico. Perdóname, ¿otra mujer anterior a Eva? ¿Igual al hombre? Es que las preguntas son muchas, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ella después? Hasta llegar a Eva y que haya que crearla. Y es cuando Lilith, con ese nombre que después explicaremos, ¿vale? Y con sus características añadidas, pues está a puntito de ser inventada. Tened en cuenta una cosa, ¿vale? Que para los estudiosos hebreos, judíos, de la Torá, o libro de la ley judía, ¿vale? Eso es la Torá. No puede haber error en los textos sagrados, ¿vale? Cuando ellos se acercan a estudiar un texto sagrado, no puede haber error. ¿Por qué? Es lógico, pues porque para eso son sagrados. Y ellos creen firmemente que provienen de Dios. Así que no cabe fallo. No pueden estar mal. Entonces, si algo no se entiende en estos escritos, no es equivocación. No, porque viene de quien viene. Entonces no está equivocado. Si algo no se entiende, es fruto de estudio, es origen de elucubración, hasta que el hombre como hombre pues puede encontrar una respuesta para comprenderlo. Así que, fijaos, de este modo, pues no le queda otra a la tradición hebrea que reconocer la existencia de una primera mujer. Sí, es previa a Eva y está ahí. Y su historia la fueron creando por partes. La fueron haciendo con tiempo y según además la necesidad que tenían, bueno, pues de dar respuestas al pueblo que las iba pidiendo, lógicamente, iba preguntando. Así que de este modo y de esta forma un poco peculiar,
no puedo decir que sea una sola fuente donde encontramos la historia de Lilith, sino que aparece en varias, ¿vale? El Zohar, se llama así, el Zohar, con H intercalada, que es un libro de mística hebreo, pues está escrito en la España del siglo XIII, es una de esas fuentes. Como también lo es el libro del alfabeto de Ben Sira. Este libro del alfabeto de Ben Sira es un volumen que está escrito en la Alta Edad Media también, inspirado, no se sabe bien, si entre el 700 y el 1000, ¿vale?, de nuestra era. Bien, pues en ese intervalo está escrito este libro, que se sabe que está inspirado además en unos escritos helenísticos o griegos, y que tiene una clarísima, ojo, tiene una clarísima inclinación a la sátira, a la burla, a lo grotesco y a la parodia. Esa es su intención. Tanto es así que muchos judíos, muchos eruditos judíos, ¿vale?, han pedido, pero esto hasta hoy, que se reevalúe la descripción que de Lilith se hace en este libro de Ben Sira, ¿vale? Porque mucho más allá de quedar ella señalada como un demonio malvado, que es como queda, lo que finalmente, ahora lo veremos, lo que finalmente viene a dejar en evidencia es la incapacidad de Adán para comprender, para satisfacer y para conciliar con su esposa. Es curioso. Os preguntaréis qué dice este escrito, ¿no? Jolín, acaba de dejar pingando a Adán. ¿Qué dice este escrito de Ben Sira? Bien, lo que relata es que Lilith y Adán pues fueron creados al mismo tiempo, sí, efectivamente, con las mismas bendiciones por parte del Creador y con los mismos regalos por parte de él. Eran entonces iguales y convivían juntos en el Edén. Pero, un día a Lilith se le ocurrió que quería cambiar de posición a la hora de yacer juntos. Es decir, que en lugar de tener que estar ella debajo, pues propuso cambiar las tornas, vamos a reírnos un momento y decir, jugar ahí al Kama Sutra, y situarse ella encima. Por supuestísimo, Adán no lo permitió. No. Lógicamente, pues imaginaos, ¿no? Discusión en el paraíso. Discuten, ella tampoco cede, sino que aún encima se atreve a algo. Se atreve ella a pronunciar el nombre sagrado, el nombre impronunciable, el nombre prohibido del Creador. Entonces, al pronunciar, hace un encantamiento. Eso es, yo creo que es el primer instante de magia en la historia, ¿no? Ella hace un encantamiento, pronuncia el nombre impronunciable del Creador y con ello se eleva por los cielos, abandonando el Edén. Claro, imaginaos el momentazo. Inmediatamente, bueno, pues Adán se queja, lloriquea ante el Creador, que mira tú lo que ha hecho esta, que se ha enfadado, lo que me ha pedido, y aún encima se ha enfadado y no entra a razones y ahora se ha ido, y ha hecho algo que estaba prohibido, que era ese encantamiento. Bueno, pues el Creador, viendo lo que había, manda a varios ángeles detrás de Lilith y se queda con el compungido Adán. Y trata de que Lilith vuelva, ¿vale? A ver si hay manera de que entre en razón y vuelva. En lugar de conseguirlo, lo que es curioso, pues acaba consiguiendo Lilith negociar las condiciones de su libertad. O sea, que aún encima, en fin, sí, es una mujer con carácter. Entonces los ángeles tienen que acabar dejándola estar, pero, con condiciones, ¿vale? Se la condena a ser madre de los demonios, a ser madre de demonios, va a parir al día 100 demonios. Y ella va a ejercer una venganza. Robará porque maldice a la estirpe que tenga Adán, ¿vale? Entonces se encargará de robar a niños y niñas que pertenezcan a esa estirpe de Adán y a matarlos, ¿vale? Para poder raptar a los niños, ella pide un plazo de 7 días y para poder raptar a las niñas
un plazo de 21. Esto es curioso porque es que esto aún, bueno, pues marca una tradición hebrea que hay a día de hoy, ¿eh? Fijaos, o sea, ella maldice a esa estirpe, pero queda libre. Bueno, como veis, esta primera mujer, así reflejada, ¿qué hizo? Pidió más, rompió la armonía, es que la lía. Ella pide más, se le ocurre pedir más. Cuando estaba en el Edén, en el paraíso, o sea, eso a nosotros nos suena a música de Mondoñedo, ¿no? O sea, es celestial. Pues ella pide más, rompe la armonía, fue tozuda, no cede. Y además, si ya era poco, tuvo el descaro, la osadía, la desvergüenza de pedir algo sexual. Y exige poder estar ella encima. Es decir, eso implica estar sobre el otro o dejar de estar debajo de él. Va mucho más allá de lo sexual, ¿vale? Porque eso es algo que durante tanto y tanto tiempo ha estado vetado a las mujeres. Bien, por todo esto, ¿vale? Pues fijaos, esta historia fraguada, perdón, y cuajadita a fuego lento durante siglos. Y a fuerza de añadir y de retocar, ¿no? Porque hay también, bueno, pues un erudito que dice, no, es que Adán estaba hecho de barro, pero cuando Dios o el Creador hizo a Eva, hizo a Lilith, pues el barro que utilizó llevaba de porquería, y por eso salió así. Bueno, pues entonces ahí estás reconociendo un fallo del creador, tú mismo. Pero en fin, o sea, le salió rana el invento porque tuvo un fallo. No estaría muy bien, ¿verdad? No creo que eso sea aceptable. Pero bueno, pero no cabe duda de que con todas esas teorías y todas esas, bueno, pues ideas absurdas, Lilith es señalada como negativa, como inadecuada, como mala directamente. Se le suma, además, la necedad. Es decir, el no ceder. Necedad vendría de la raíz latina non cedere, ¿vale? O sea, ella no cede. Y por no ceder, por no dar su brazo a torcer, ¿vale? Pierde su puesto en el Edén. ¿A quién se le ocurre, verdad? Y todo por querer ver cumplido un deseo sexual nada menos. ¿Verdad? Lilith no se sacrifica para mantener el orden, no se humilla para mantener la tranquilidad de lo establecido, ¿no? Y además, aún encima, hay que ver qué mujer, no se queda callada, sino que se atreve a saltarse la prohibición, se la pasa a la torera, la prohibición de pronunciar el nombre del Creador, ¿vale? Con todo esto, esta primera mujer, ¿cómo queda? Claro, queda reflejada como mala, como maligna, es ponzoñosa. Y en este punto es donde se le da el nombre que se le da, que no aparece por ningún lado escrito, pero ahí se le da. Porque Lilith tal cual, proviene del nombre de un demonio, ¿vale? Asirio-babilónico llamado Lilitu, que significa, pues eso, demonio femenino o espíritu del viento. Voy a dejar aquí, pues como decía antes, un apunte que es muy curioso si tenemos en cuenta que existe esa otra manera de estudiar, esa otra vía que vamos a ver ahora, de acercarnos a esta primera mujer y de devolverle su lugar. El nombre de Lilith se le da por el demonio Lilitu, que proviene a su vez de Lilake. Lilake es un demonio hembra que vivía o habitaba, ¿vale? En el interior del sauce, cuidado por la diosa Inanna. Esto nos vamos todo a la vieja Sumeria. Inanna era la madre del mundo. Bueno, pues dentro de un árbol, acordaos de esto para después, se creía que Lilake, ese demonio que da después nombre a Lilith, vivía dentro. Curioso. ¿Y qué os parece si os digo que todos, absolutamente todos, hemos visto, hemos
hecho, hemos vivido ritos que tienen que ver aún a día de hoy con el miedo, ¿vale? Con el temor, con el pánico, que se creó en contra de esta figura femenina. Incluso perpetuamos ese miedo inconscientemente. Fijaos, cada vez que se canta una nana a un bebé y cada vez que se le acuesta, nana, para nosotros nana no tiene nada que ver. Si yo me lo llevo, el nombre de canción de cuna, me lo llevo al inglés o al anglosajón, es lullaby. Hay antropólogos que dicen que ese lula, bi, es como la pronunciación, pues eso, sajona del Lilith Bai, Lilith a Dios. O sea, se cantan las nanas para alejar o para obligar a Lilith que no se acerque, volvería a ser un encantamiento, ¿no? Ese canto repetido, monótono, para arrullar al bebé. Pero es que además, cuando acostamos ya a ese bebé o cuando lo sacamos a pasear, yo esto reconozco que lo he hecho y además es algo que me gusta hacer. ¿Quién no le ha puesto una medallita a la cunita de su bebé? ¿A quién no se la han regalado? Que tiene un amuletito, que tiene un santito, que tiene la imagen de un ángel. Y además pedimos para nuestros bebés que el ángel de la guarda lo proteja, ¿verdad? Su sueño, ángel de la guarda, dulce compañía y estas cosas. Pues ahí estamos siguiendo la costumbre hebrea en nuestros días, de proteger de Lilith a los niños, para que no los dañe, para que no los robe, invocando la ayuda de esos ángeles que la siguieron, de los que hoy se ha perdido el nombre. Lo tengo, os lo puedo decir, pero bueno, eso para quien quiera creer en ángeles y a quien le apetezca, que me los pida y se los doy. Pero en el imaginario o en la mente colectiva, por decirlo así, pues no tenemos esos nombres, ¿verdad?, a la mano. Y sin embargo, estas medallitas lo recuerdan para que nos cuide, y este ángel de la guarda, ¿no?, que nos cuide a nuestros nenes. Pero recordando a aquellos ángeles que la siguieron, que siguieron a Lilith, que negociaron con ella cuando ella abandonó el Edén. Más tradiciones actuales, en las comunidades judías actuales, ¿vale?, de todo el mundo, pero sobre todo las que tienen raíces orientales. Sigue prohibido, a día de hoy, sigue prohibido nombrar o estudiar la figura de Lilith. Ese femenino rebelde, no. Es más, el nombre para los judíos, el nombre de los recién nacidos, no se dice en voz alta. Si es en el caso de los niños, hasta el día de la circuncisión, que curiosamente son 7 días después de su nacimiento. De las niñas no se dice en voz alta hasta que no transcurra el tiempo necesario para presentarlas en el templo, tiempo que son 21 días. Los 7 días que pidió Lilith para poder robar a los niños, 21 que dijo para poder llevarse a las niñas. Unos para la circuncisión, otros no se nombra su nombre, otras hasta que no son presentadas en el templo a los 21 días. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ese miedo inculcado. ¿A qué? A llamar, al decir el nombre en alto, la atención de Lilith. No, el nombre se calla hasta que no pase ese plazo, los niños estén libres de peligro y entonces ya se les puede nombrar y ya Lilith no va a venir. Como veis, el miedo continúa entre nosotros, está ahí sin saber su origen realmente, pero lo seguimos perpetuando. Efectivamente, dice Virtu, que ella tenía una medallita de un ángel para mi hijo. En su momento yo también la tenía, ¿no? Pues si solo fuera de un ángel, ¿no? A mí me regalaron la del ángel, que tenía que ser la Virgen del Pilar, que si no sé qué. Sí, claro que sí, ¿no? Después ya una va poniendo otras cosas que no son un poco más paganas, ¿no? Pero también efectivamente un lacito rojo, sí se les pone, efectivamente, para proteger, ¿vale? Pero fijaos, lo curioso de todo esto, lo que más llama la atención de todo esto es que Lilith, realmente la figura de Lilith,
Nunca, nunca ha alzado la voz para defenderse. No aparece. No hay un solo pasaje donde ella tenga voz o donde ella se exprese. No hay nadie que la haya visto, que haya... No, ella permanece en silencio. No está. Ha servido como espanto, ¿vale? Ha servido como chivo expiatorio, como representación de toda mujer que pudiese pretender pensar por ella misma, que pretendiese elegir o que se le ocurriese opinar distinto. Realmente, y si lo analizamos, ¿vale? Su mito ha servido para exculpar a los hombres de sus pensamientos, ¿vale? Y para exculpar a los hombres de sus acciones inapropiadas. Inapropiadas me refiero en un ámbito bastante, voy a decir, libidinoso, por no decir aquí palabras. Incluso, ¿vale? Ha aportado una justificación. El hombre hace lo que hace, se fija en otra mujer, pues en su sensualidad, no por él, sino porque esa mujer, pues llevada por Lilith, por ese demonio sensual, pues fíjate, es tan mala que lo seduce. En fin, la justificación es bastante barata. Lilith ha sido la culpable a señalar, ¿vale? A señalar con el dedo directamente. Esa mujer demoníaca, poderosa, esa mujer sexual, ¿vale? A la que tachar y a la que destrozar por su conducta. Pero claro, eso al fin y al cabo, se hace extensivo ¿a qué? Y se ha hecho extensivo ¿a qué? ¿O a quién? A las que como ella, esas mujeres que no se han ajustado a la norma, que no han querido ser sumisas, ¿vale? Que no han querido obedecer y que no han cedido al silencio impuesto. Pero digo yo una cosa, todo aquel, esto es neutro, hombre y mujer, todo aquel que haya sentido en sí mismo el femenino, ya digo, mujer, hombre, no estoy hablando de género, ¿vale? Sino estoy hablando de dualidad, masculino y femenino, eso que todos llevamos dentro. Quien haya sido capaz de sentir ese aspecto emocional del femenino, que no se doblega, que pide su lugar, que grita, que expresa los deseos ocultos de la psique, ¿vale? Que expresa la fuerza, la decisión, que es al fin y al cabo sensual, sí, claro que sí, porque es emoción en estado puro, que conecta, yo creo que ese femenino conecta con las entrañas, ¿verdad? Y desafía desde su grito de independencia. Quien haya podido sentir eso, comprenderá que hay que integrar esa luz y esa sombra. Hay que integrar esa Lilith rebelde y esa Lilith potente con esa Eva sumisa y dócil y silenciosa. Comprenderá el que lo haya sentido. Que algo que comenzó con la necesidad de explicar una incongruencia en un texto sagrado, ¿vale? Creo al hombre y mujer los creo, por un punto y coma y lo que viene después, que son palabras contadas. Por esa incongruencia en ese texto. Se termina con la aberración del cuento, o sea, de ahí deviene la aberración de semejante cuento. Pero además lo digo así. Cuento que al fin y al cabo no es más que una pelea conyugal, donde en este caso pues sí llega la sangre al río. Hay un montaje. Es claro, es evidente que quien comprenda todo esto verá que en esto hay un montaje. Quien pueda sentir ese femenino verá que hay un montaje, ¿vale? Comprenderá al fin y al cabo que es absurdo, ¿vale? Pero un plan absurdo sí, pero es un plan muy bien hecho. ¿Para qué? Muy bien trazado. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener a la mujer siempre ¿dónde? Debajo, en todos los aspectos. Y siempre como sometida. ¿Por qué? ¿Para qué?
Pues para no ser como esa que se rebeló y esa que acabó sola y esa que acabó maldecida. Pero vamos a ver. Vamos a ver ahora qué sucedería o qué sucederá si os digo que para todo existe otra explicación, que hay otra manera de contar la historia y que además ya no es historia, es que existen otras fuentes. Fuentes sí, no ya inventadas, no discutidas entre rabinos y sabios y eruditos, no, fuentes escritas, ¿vale? Y estudiadas y relatadas, se supone que también sagradas, en que relatan algo que no refleja nada de lo que hasta ahora os he explicado. Nada, absolutamente nada, ¿vale? Es que no tiene nada que ver. Pues tal cual es así, ¿vale? Y os aseguro, pues que es verdad, no tiene nada que ver lo que os voy a explicar ahora con lo visto hasta este momento, nada. Fijaos cómo son las cosas. A veces, el universo, pues yo creo que conjura a favor de los olvidados, ¿vale? Conjura a favor de los maltratados, de los denostados, y actúa para poder restablecer las cosas y para aportar una verdad. Después los humanos veremos qué hacemos con ello, pero ahí está, ¿no? De esta manera, en 1945, y gracias, pues fijaos, a un agricultor y sus hermanos que andaban por ahí trabajando, salen a la luz unos manuscritos del siglo III, ¿vale? Conocidos como manuscritos de Nag Hammadi, en Egipto. Están escritos en copto, ¿vale? Y fueron escondidos para pues, evitar que fuesen destruidos en su momento por la persecución de los gnósticos. Bien, se escondieron. Y entre esos manuscritos se encuentra uno, que es el que hoy nos interesa. El resto son pues, parte de los evangelios apócrifos, que junto a los manuscritos del Mar Muerto, de Qumran, bueno, pues son toda esa fuente de conocimiento que nos puede acercar a otra manera de entender las cosas. Pero el que hoy nos interesa pertenece a estos manuscritos de Nag Hammadi por el tema que estamos tratando, ¿vale? Y yo me refiero al códice que lleva por nombre la Apóstasis de los Arcontes. Es considerado una versión diferente del Génesis. Es considerado la versión verdadera del Génesis. No lo digo yo, eso está recogido así. Se considera la versión verdadera del Génesis, ¿vale? Y está basado en antiguos escritos hebreos y en más antiguos escritos griegos. Lo que en él se relata, en esta hipóstasis de los arcontes, lo que se relata no tiene absolutamente nada que ver con lo que se nos ha enseñado o con lo que conocemos o lo que podemos leer en el Génesis que todos tenemos a mano, ¿vale? Solo con hacer así, si no teclearlo, ahí nos aparece el Génesis. Pues no tiene nada que ver. Bien, en este caso, en este manuscrito, ¿vale? Hay poco o nada que discutir sobre la existencia de una primera mujer mala, caprichosa, respondona, ¿verdad? Maleducada, que abandona el Edén y que encarna todo lo malo de la mujer. No existe. Es que no está y no aparece por ningún lado. No hay esa primera mujer. Así, tal cual, no. En este códice, considerado, como os decía, el verdadero Génesis, ¿vale? Explica claramente, pero claramente que lo podéis leer, que Adán es creación de los arcontes, ¿vale? Vamos a decir que son una suerte de gobernantes del mundo, que son violentos y que son malintencionados y que son engañosos, que se entretienen, pues no tienen otra cosa que hacer, y se entretienen en jugar a ser dioses, creando vida a partir de barro, ¿vale? De esta forma, pues modelan a un hombre a imagen y semejanza de ellos mismos y de Dios, ¿vale? Porque estos arcontes pues devienen de la divinidad, ¿vale? Pues, o del creador o de la fuente, como lo queráis llamar, ¿vale? Pues crean a un hombre, modelan a un hombre de barro, a semejanza de ellos mismos y lo más parecido que saben y que pueden a la divinidad. Pero
aunque estos arcontes pueden darle a esta creación de barro, le pueden dar forma y le pueden dar movilidad, ¿vale? Le pueden dar alma, no pueden darle esa chispa, no pueden darle ese espíritu que lo haga estar verdaderamente vivo y totalmente consciente. No, claro. O sea, quisieron jugar a ser Dios, pero no lo eran. Entonces faltaba algo. Para eso, para eso que faltaba, o viendo eso que faltaba, mejor dicho, una realidad superior que voy a llamar una virtud, ¿vale? Pero virtud en el sentido platónico, ¿no? En el sentido que Platón aportó como una cualidad que permite el acceso al mundo verdadero, ¿vale? El mundo de las ideas del que hablaba Platón, que hace que uno deje de ser solo cuerpo y que pueda acceder al fin y al cabo a conceptos y a bondades, pues como el bien, como la belleza, perdón, y justicia. Bien, pues esa virtud, ¿vale? Virtud no es otra que la sabiduría encarnada en un cuerpo femenino, ¿vale? Está la dualidad, Adán es masculino, pues la virtud de la sabiduría encarna en ese cuerpo femenino, ¿vale? Y se acerca a un Adán que está sumergido por los arcontes en un sueño, y ella lo despierta. El sueño es el sueño de la ignorancia, ¿vale? Y lo despierta, así lo hizo, despertando a Adán de ese sueño ignorante. Claro, cuando Adán la ve, literalmente, está recogido así en este códice de la hipóstasis de los arcontes, literalmente expresa a Adán: eres tú la que me ha dado vida. Tú serás llamada la madre de los vivientes, pues es ella quien es mi madre. Es ella quien es el médico y la mujer y la que ha dado a luz. Esto es para leerlo lentito, ¿vale? Será llamada madre de los vivientes. Es ella quien es el médico y la mujer que ha dado a luz. ¡Wow! Como podéis ver, esa primera mujer que aparece aquí, que es una virtud, no un demonio, ¿verdad? No mala, no, que es una virtud que proviene de Pistis, Sofía, de la sabiduría. No tiene ninguna de las características terribles que se le han aplicado a lo largo de los siglos, ¿verdad? No es mala, al contrario, libera de la ignorancia al hombre, trae la luz de la sabiduría consigo, aporta esas virtudes, ¿verdad? Y da vida. Es creación y es sanación y es bien distinta a esa Lilith. Pero claro, la hipóstasis de los arcontes, ¿vale? Continúa explicando algo esencial. Sucede que cuando esos arcontes, esos seres, gobernadores del mundo, pues ven a la mujer espiritual, a esa mujer espiritual junto a Adán, y ven lo que ha hecho, lo ha despertado del sueño de la ignorancia, claro, tratan de darle caza, ¿vale? Y tratan de perseguirla para mancillarla, para abusarla y para violarla. Cuando casi la tienen al alcance de sus garras, nunca mejor dicho, ella se convierte en árbol, ¿vale? Pero fijaos el detalle. Os hablaba antes de un árbol, recordad, ¿no? Ese árbol de Inanna donde vivía un demonio dentro. El hipóstasis de los arcontes, esa virtud de ese femenino espiritual, para escapar de ser destrozada, se convierte en árbol. Pero deja detrás de sí y delante de esos arcontes su sombra, ¿vale? Una sombra que se parecía perfectamente a ella, que tiene forma física y que estos seres profanan suciamente, tan suciamente, y tanto la vejan que hasta son malditos por ello. Está recogido que se les maldice por ello, ¿no? En ese momento, esa mujer, vamos a decir, espiritual, que se había convertido en árbol,
pues ese espíritu se introduce dentro de una serpiente, ¿m? Y le habla a esa mujer carnal, es decir, el espíritu que se ha convertido en árbol, se introduce en una serpiente, y a la sombra que dejó atrás, a eso de sí misma que tuvo que abandonar para que no la cazasen y que se entretuviesen, ¿eh? En fin, de una manera tan despreciable los arcontes. Bueno, pues le habla introduciéndose dentro de una serpiente, a esa mujer carnal, a esa sombra de sí misma, y le da la información que necesita, ¿vale? Le recuerda que de ese árbol del conocimiento, no es que se pueda comer, es que hay que comer. Que haga el favor de comer. ¿Para qué? Para abrir los ojos, ¿vale? Y para que se pueda diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Para poder tener conciencia. Para poder acceder a qué? A la sabiduría, ¿vale? Así que de esta forma, pues claro, Adán y ese femenino, al que ahora ya sí podemos llamar Eva, ¿vale? Y que no es sino, entendedme, cuidado del concepto, que no es sino la sombra, ¿vale? Es decir, la parte encarnada de ese todo que era esa primera mujer generadora y dadora de vida y de lucidez, ¿vale? Pues es cuando ellos comen del árbol y cuando adquieren el conocimiento que los hace llenarse de él, que los hace comprender, que los hace tener esa capacidad de saber y empezar a ser peligrosos para los gobernadores de la tierra, esos arcontes. El resto, el resto de la expulsión del paraíso, las maldiciones, pues los problemas graves y demás, ya es historia. Aunque creedme, que habría mucho que decir también de ello, pero no es el momento. Decidme una cosa, ¿encontráis alguna similitud, ¿vale?, entre esta versión antigua del Génesis y la versión que hoy tenemos? Y que tiene su origen en esas discusiones privadas de hombres sobre lo divino. Porque yo no, ninguna. Lo único que sigo viendo, ¿vale?, es que de un mito original que habla del principio masculino y femenino, que resalta sus virtudes, ¿verdad?, a través del conocimiento y de la sabiduría, pudiendo además con ello acercarse a la idea suprema de bien, no cabe duda que es muy platónico todo, donde la esencia femenina además aporta ese saber, ese conocer, ese sentir, ese espíritu que necesita el alma para ser un todo completo y consciente, ¿vale? Adán encarnaba el alma, este primer femenino es el espíritu, necesitan estar unidos para ser completos. Perdón. Donde se defiende que la capacidad creadora de vida, cuidadora, preservadora del femenino, ¿vale? Y donde se recuerda la necesidad que el principio masculino tiene de ella. Es decir, visto de otro modo, ¿vale?, de un mito que refleja la necesaria unión de ambas partes y la defiende, y la atesora, y la ensalza. Con el tiempo, ¿qué se hizo? Se pasó a desdibujarlo, ¿vale? Todo, absolutamente todo. Porque vamos a ver que no quedaba muy lindo, pues observar al principio masculino reflejado como un ser creado de barro y un tanto, pues, embrutecido, ¿vale? Porque no tenía entendimiento, se lo habían quitado y había sido llevado a esa ignorancia por sus propios creadores. Parece ser que era mucho más fácil, mucho más sencillo, denigrar al femenino, ¿vale?, a ese aspecto femenino. Hacer, pues, que quedara como malo, ¿vale?, el lado malo, el lado venenoso, el lado engañoso, el lado falso, el lado traicionero, el lado carente de alma, fijaos, carente de alma, ojo con esto, cuando es el espíritu mismo. Y sin embargo, lo más terrible es que ese concepto de que el femenino no tiene alma se ha hecho presente hasta el siglo pasado y ha costado mucho cambiarlo. Hasta hace nada las mujeres no teníamos alma.
Éramos considerados seres sin alma. Curioso y doloroso. Los hombres no lloran, no seas nenaza, no actúes como una mujer, etc. Son todas frases, ¿vale?, que recogen esa idea de que hay que anular el principio femenino en las personas, en los hombres. En lugar de buscar equilibrarlo, ¿vale?, de ensalzarlo, para ponerlo a la par que el masculino. No hay que estar uno por encima del otro, no hay que ser más masculino o más femenino, hay que volverse andrógino, es decir, equilibrar y alcanzar así una perfecta conjunción. Pues no, había que negarlo, había que someterlo, había que convertirlo en diabólico, ¿verdad?, en despreciable, en terrible, en generador de miedo. No olvidemos, no olvidemos, me gustaría poder olvidarlas, pero no puedo. Las palabras de San Agustín: más amarga que la muerte es la mujer. No coincido, no puedo coincidir. Más amarga que la muerte es la vida sin equilibrio, la vida desde el temor, desde la carencia, desde el desconocimiento o desde la ignorancia. Recordad siempre una cosa: todos, absolutamente todos, ¿vale?, tenemos en nuestro interior un principio masculino y un principio femenino, que no tiene absolutamente nada que ver, nada, con nuestro género. No tiene nada que ver con eso, sino con el concepto, con la esencia, ¿vale? Conseguir aceptar, conseguir integrar a ambos. Lograr que siglos de desprecio desaparezcan. No es fácil, no en absoluto es fácil. Y menos, mucho menos, cuando ya no se trata de poner fuera el foco, ¿no? Es decir, no es odiar a la mujer en sí, no. Eso es lo que han provocado a conveniencia. El odio a las mujeres, el odio entre las mujeres, la competencia, el señalar, es que tú eres mala. Ya no es ponerse ahí, es darse cuenta de que siguiendo esto, esta concepción de ese femenino enfermizo, ¿no?, uno se odia a sí mismo, porque odia una parte esencial que lo integra, una parte esencial que lo conforma, despreciándola y despreciándose a sí mismo por tenerla, y buscando en todo momento, porque ha sido lo grabado a fuego, ¿verdad?, que desaparezca. Lilith, esa primera mujer que nos han vendido y que nos han enseñado a odiar, ¿verdad?, no existió como tal, ¿vale?, ni siquiera como mito, no existió como tal. Igual que no existió la terrible Medusa, ojo también con esto, ¿vale?, esa figura de pelo de serpiente, ¿no?, que os animo a que profundicéis en ese mito griego para que descubráis que se convirtió en ese monstruo después de ser vejada y de ser violada por Poseidón, ¿vale? Con lo cual, tampoco es una mujer mala, que hace daño porque sí, que va convirtiendo en piedra al que la mira, no. Es una mujer herida y una mujer destrozada, a la que el daño y el abuso desintegraron. Mirad cómo se venden las historias, ¿verdad?, cómo se crean, cómo se tergiversan. Existió y existe un principio femenino que es generador, que es dador de vida, que es creador, ¿vale?, que unido al principio masculino conforma el alma y conforma el espíritu de una persona, que juntos, insisto, en equilibrio, se vuelven conscientes, se vuelven sabios, se vuelven conocedores de lo que es y de lo que debe ser, ¿vale?, donde uno aporta al otro y la capacidad generadora del masculino, que se relaciona con el mundo material, ¿verdad?, que va siempre en permanente en búsqueda hacia afuera, hacia el exterior, encuentra su coherencia interna en el femenino que destila, que sostiene, el femenino que al fin y al cabo lo que hace es que aporta
luz a lo mental, que trasciende lo puramente físico, donde está ese masculino, que va hacia adentro, no está fuera, va hacia adentro, porque gesta lo que después, cuando están unidos y están en equilibrio, pues puede salir a la luz sanando y transmutando, ¿vale? Nunca, nunca se debió permitir que se creara esa imagen del femenino. Jamás se debió aceptar que se destrozase así y de esa forma. Pero se hizo y además lo integramos. Y es hora de que desde ya, abracemos a esa Lilith. Todos, hombres y mujeres, porque está en todos. Esa idea tergiversada. Es hora de abrazarla, de que asumamos su verdadera naturaleza, ¿vale? De que le devolvamos el espacio que de verdad o en realidad tiene en nosotros, ¿vale? En todos y en cada uno de nosotros. No es tiempo ya de ver ese femenino de mentira, de pegote creado, discutido, para que sea así. No es hora de seguir viéndolo como maldad, porque no es maldad, no es tozudez, no es resabio, no es intransigencia, ¿vale? No es desprecio, no es rebeldía, no es capricho, no es violencia, es conocimiento, es sutileza. Es el femenino sanador, sabio, cargado de conocimiento, de emocionalidad, y es consciente. Es un suma. Nunca ha sido, ni se debería haber dejado que se le dibujase como una resta. Es eso, ¿vale? Que nos han querido quitar. Eso que tenemos. Y vamos, os invito a restablecer y recuperar. Cuando os vuelvan a hablar de Lilith, ahora, ya, desde este momento, quitadle la máscara de burla que le impusieron. Devolvedle su verdad, ¿vale? Sobre todo, habiendo integrado en vosotros mismos su esencia. Gracias, muchas gracias a todos por haber escuchado esta reflexión o esta manera de ver o esta manera de enfocar o esta manera de decir de una vez la verdad sobre Lilith, sobre quién es, sobre qué es y sobre lo que nos habían mentido. Ya lo sabéis, ya conocéis lo que toca. Buenas noches.